Él dice que santo eres, Señor Jesús. Santo. Pero aquí estamos nuevamente. Santo. Sabemos cuando hay algo para la gloria y honra del Señor que va a estar poderoso. No nos sorprende que hasta las redes a través de este tiempo conspiren, porque sabemos que Dios, lo que tenemos hoy a través de la palabra de Dios con el Evangelio de Marcos, perdón, va a ser de gran bendición, y no me sorprende que hasta conspiren los medios de comunicación, las redes y la conexión, porque ya lo hemos vivido. Hace poco estuvimos, para la gloria de Dios, en un evento poderoso y con unos hermanos de Colombia, y nos pasó lo mismo, de igual manera con Pastora Saudi, en una hermosa enseñanza para las damas y tremendo. Pero sabemos que Dios va a ser glorificado. Vamos primeramente a poner nuevamente en el nombre de Jesús en las manos del Señor este poderoso tiempo, que sabemos que en obediencia aquí estamos. Gracias por sus oraciones, por sus palabras de ánimo, y sobre todo en tiempos de gran necesidad. Ahí es donde los hermanos en la fe, ¿verdad? Demuestran realmente. Así que los que estuvieron por ahí la semana pasada, que les compartí y se quedaron hasta el final, o los que han visto grabado, algunos que, ¿verdad?, me han escrito, gracias, y gracias a ustedes que se quedaron la semana pasada y tuvieron la oportunidad de que les compartiera una petición muy especial, y estoy experimentando una paz muy hermosa en nuestro Señor. No voy a poder compartir en algunos grupos porque pues el tiempo avanza, solamente voy a compartir en algunos nada más. Y si es el deseo de tu corazón, ayúdame a compartir si puedes. Y nuevamente siempre decimos, ¿verdad? Es para la gloria y honra del Señor, no para nosotros. Es para que Él sea glorificado, es para que llegue donde hay hambre y sed de su palabra. Amén. Y esperando se encuentren bien, saludos a nuestra hermana Sandra. Dios te bendiga, mi amor. Me da mucho gusto leerte, verte, saludarte una vez más. Florida y Puerto Rico en la casa, me gozo. Dios es fiel. Aleluya. Así que te bendecimos a ti y a los tuyos. Por aquí a poner la música de fondo. Quizás por eso, aunque siempre compartimos, ¿verdad?, que no tenemos derecho a la música, pero bueno, estos medios están bastante sensibles, digamos así, y más cuando no tenemos ciertas facilidades en las cuales ya hay cambios dentro de estos medios, y ya muy pronto pues sí, nos tenemos que acoplar a esos cambios si queremos seguir, ¿verdad?, llevando la palabra del Señor sobre todo, porque por eso estamos a través de estos medios, ¿verdad?, no dejando hacer lo que Dios nos ha llamado. Así que vamos a orar. Estoy lista y estamos listos en el nombre poderoso de Jesús para depositar lo que por gracia nos ha entregado. Vamos a continuar con el Evangelio de Marcos, poderoso. Vamos al ritmo, fluimos como el Espíritu Santo de Dios nos lleva. Ya por acá, por el estado de Washington, donde vivimos, hace mucha calor. Así que sé que muchos de ustedes también ya estamos experimentando el verano en algunos países. Bien caliente y distintivo de este tiempo, ¿verdad? Así que nos ponemos una vez más en las manos del Señor, y que Él nos ayude sobre todo, y que nos cuidemos mucho, hidratarnos, etcétera. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias. Venimos a ti con un corazón agradecido, humillado, contristo, agradeciéndote este tiempo, la oportunidad y el privilegio que nos permites de poder ser usados en tu nombre, servidores inútiles, Señor, para tu obra y honra y gloria. Espíritu Santo, tomas control una vez más. Tú estás aquí. Oh Señor Jesús, gracias porque nos intercedes por nosotros, y tu Santo Espíritu nos ayuda, nos fortalece en todo tiempo. Que seas tú glorificado haciendo la obra, llegando donde hay hambre y sed de ti. Y pedimos que esta palabra sea depositada tal como me la entregaste, Señor, para tus propósitos divinos, para la esperanza de la salvación y la vida eterna. Amén y amén.
inmediatamente nos adentramos. Siempre me gusta compartir un resumen de lo que hemos estado viendo. Y la semana pasada continuamos con el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, en donde el evangelista vimos en los versículos 13 al 17 el llamamiento de Mateo, ¿verdad? De Leví, y la enseñanza de nuestro Señor Jesús a los escribas y fariseos acerca del cuestionamiento cuando lo criticaron por comer con los pecadores en una misma mesa, ¿verdad? Los enfermos espirituales. Y en cuanto al llamamiento de Mateo, pues vimos que enfatiza Marcos, tal como lo hizo con Simón Pedro, ¿verdad? El proceso de conversión de él. Entonces, por eso hace la comparativa. Bendito Dios. Santo, estoy teniendo problemas con el audio, pero bueno, vamos a intentar una vez más. Y también vimos los versículos 18 al 22 con relación a la pregunta que le hicieron los discípulos de Juan y los fariseos con relación al ayuno. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Bastante. Tocamos el tema del ayuno. Santo. Nos tomamos un tiempito para abarcar un poquito más. Me gusta enseñar mucho de estas cosas con propósito divino. Y sobre todo porque nos está enfatizando y recordando nuestro Señor a practicar estas cosas, ¿verdad? Con los verdaderos propósitos, cómo le agrada a Dios. Y vimos estas cosas. Se queda grabado por ahí. También en la página de YouTube, mi página personal, los estamos bajando. Puede encontrar ahí prédicas, enseñanzas y teológicas y en general, ¿verdad? Con relación a la palabra de Dios. Y también bajo este tiempo estamos compartiéndolo, entre otras cosas que va a encontrar por ahí, algunos sitios que nos han invitado y nos han pedido que bajemos los videos para que se quede como referencia, así que toda la gloria es para el Señor. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 2, a terminarlo y comenzar con el 3. Nos quedamos en los versículos 23 al 28 del capítulo 2 y ambos tienen que ver o ambos no, estos versículos, mejor dicho, tienen que ver bastante con esa línea de lo que el Señor hacía en tiempos de como el reposo, ¿verdad? Días escogidos ya conmemorados por la ley, celebrados, ¿verdad? En la continuidad de esa línea. Entonces, no lo voy a leer, pero se los dejo de asignación del capítulo 2, 23 al 28, porque me voy a enfatizar más en otras cosas que vamos a ver en el capítulo 3. Pero sí lo voy a explicar, así que se los dejo de asignación. Así que, desde el versículo 23 al 28, ahí vamos a ver el significado desafiante que era para los fariseos lo que nuestro Señor Jesús estaba haciendo sin excepciones, especialmente el día de reposo, ¿verdad? Sabemos que ahí, bajo ese tema, los discípulos recogen espigas en el día de reposo, entonces ya esto estaba creando ya que el ambiente estaba tenso, ¿verdad? Y le cuestionan, inclusive en el capítulo 3, también vamos a ver, de hecho, no voy a leer tampoco los versículos del 1 al 6 del capítulo 3, porque va relacionado con lo que les voy a hablar en cuanto a lo que hacía el Señor el día de reposo. Ambos, tanto cuando él hizo la sanidad de la mano seca del hombre, ¿verdad? En la sinagoga, y esto lo vimos más a fondo en Mateo. Saludos a pastores de Cristo Camino, Verdad y Vida, Jonathan y su esposa Priscila. Les bendigo en nombre poderoso de Jesús, tan hermoso ministerio, guerreros de oración e intercesión. Bendito Dios. Les bendecimos, les saludamos. Gracias por perseverar, por sus enseñanzas. Bendito Dios. Por ahí busque su página. Estamos para servirnos. Amén. Los unos a los otros. Y gracias por compartir los versículos, hermana Sandra. Te bendigo en nombre poderoso de Jesús. Gracias por compartir a los hermanos que también están compartiendo. Amén. Y les decía que tanto los versículos 23 al 28 del capítulo 2, que es donde nos quedamos la semana pasada, y hoy que vamos a comenzar con el 3, versículos del 1 al 6, no lo voy a leer, pero tratan básicamente de lo mismo.
que el Señor es cuestionado porque hace cosas, por ejemplo, los discípulos de Jesús, ¿verdad? Estaban en ese día pues comiendo espigas, tenían hambre y fueron cuestionados. Igualmente cuando sana el Señor Jesús en la sinagoga, el hombre, ¿verdad? Allí de la mano seca fue cuestionado. Entonces, el día de reposo. ¿Qué es el día de reposo? Porque muchos de los que entran no saben, muchos sabemos, pero otros no. Primeramente, cuando usted lee el capítulo 2, en el versículo 27 específicamente, nuestro Señor Jesús enseña que el día de reposo fue hecho para nuestro beneficio, el ser humano. Amén. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Santo. Y de nuevo, cuando lo lea, porque se los dejo de asignación, pues se va a dar cuenta por qué fue, ¿verdad?, cuestionado. Y es que nuestro Señor Jesús les deja ver, está ofreciendo esa libertad de que ellos entiendan que ese es un tiempo de libertad, sí, con Dios, un tiempo con Dios con relación al diario vivir, a las cargas cotidianas, que sí se estableció con ese propósito, guiados, ¿verdad?, con lo que ocurrió, ¿verdad?, en la creación con Dios nuestro Creador, y se conmemora, ¿verdad?, por eso. En otras palabras, el Señor Jesús les dejaba ver, esto es un regalo de Dios, y que se conmemora dado al pacto, ¿verdad?, solemne, especialmente entre el pueblo, entre Dios y el pueblo de Israel. Eso lo va a leer más en Éxodo capítulo 31, yo no voy a abarcar, y saludos a todos los que están por ahí conectados, les bendecimos en nombre poderoso de Jesús y de parte de mi esposo el pastor José Vallejo. Nos encontramos en miércoles de ministerios, aquellos que están entrando por primera vez. Es un tiempo donde estamos bajo la serie Cara a Cara con Jesús. Este año el Señor, ¿verdad?, mostrándonos en una manera poderosa. Estamos estudiando su palabra, el Nuevo Testamento, y ya vamos por Marcos. Y de nuevo, usted puede buscar esa referencia donde nos enseña en Éxodo, ¿verdad?, capítulo 31, la observación estricta del sábado, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, donde no cerrar, ya hemos enseñado estas cosas, pero, ¿verdad?, no realizar ciertos trabajos, ciertas tareas específicas, santo, conforme a la ley. De nuevo, tras el modelo de descanso de nuestro Dios, creador del mundo, recordemos, ¿verdad?, que todo es obra suya, amén, pero que tras la muerte de nuestro Señor Jesús, su muerte y resurrección en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, vemos que la mayoría de los cristianos entonces cambian el culto, ¿verdad?, la iglesia primitiva, los comienzos ese domingo, primer día de semana, y se conmemora así que Cristo resucitó. Entonces, es lo que se conoce como el Shabbat. Yo no soy la experta en esa área, así que me perdonan, pero con mucho respeto, sí, eso es el término, ¿verdad?, original. Sobre todo con relación a la renovación espiritual, porque es importante enfatizar la renovación espiritual. Hay que sacar un tiempo, ¿verdad?, para eso. Y entonces es un recordatorio, es una experiencia que el Señor Jesús, cuando usted lea tanto el capítulo 2, esos versículos, ¿verdad?, hasta el versículo 27 y terminando, y el principio, versículos 1, 6, capítulo 3, van relacionados, pero que va más allá de tener algo específico, es una experiencia mediante la fe, ¿verdad? Y cuando veamos Hebreos 4, ahí vamos a abarcar un poquito más de esto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús, Él no negaba la validez de la ley en sí misma como tal, no, todo lo contrario, ¿verdad? Él no vino a abolirla, sino a hacerla cumplir. Y es algo que se malinterpreta mucho. Sí, él la interpretó más bien adecuadamente para incluir esas excepciones bajo determinadas condiciones, que era lo que él estaba enfatizando, ¿verdad?, para brindar esa oportunidad, número 1, de una renovación reparadora genuina, y número 2, una especial adoración y servicio a Dios. Eso era lo que él quería enfocar. Hacer el bien. Como vemos cuando lea los versículos del 1 al 6 del capítulo 3, al él sanar a ese hombre en las sinagogas, él fue cuestionado una vez más
sana a este hombre de la mano seca y él enseña de nuevo cuál es la prioridad, su misericordia, ¿verdad? El verdadero servicio, lo que realmente nos da una renovación espiritual cuando estamos guiados por él. Y Marcos nos enseña aquí que los líderes religiosos se quedaron callados acerca de lo que el Señor enseñaba y les refutaba, ¿verdad? En una manera sutil, pero con poder y autoridad, en cuanto a lo bueno y lo malo respecto al Sabbat, ¿verdad? Y que de nuevo en hebreo significa cesar y desistir de ciertas tareas diarias para tener un tiempo de prioridad con el Señor. Así que sabemos que la ley precede del sistema completo de reglas reveladas en el Sinaí, el Pentateuco, Antiguo Testamento. No voy a entrar en detalles, ¿verdad? Pero es con relación a esos mandamientos, costumbres, juicios legales, colecciones de reglamento, ordenanzas, entre otros. Y de nuevo estamos definiendo lo que es el día de reposo, porque no todo el mundo lo sabe. Y que de nuevo nuestro Señor no vino a abolirla ni a los, ¿verdad? Ni a los profetas, sino a cumplirlos. Porque nuestro Señor Jesús, Nuevo Testamento nos enseña que hay una justicia superior, y es lo que Él les estaba enseñando a ellos. Entonces, por eso es que el versículo 28, Él dice, el Hijo del Hombre, el Señor, les deja ver bien claro, vamos a leerlo. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Estoy leyendo el capítulo 2. Y ahí termina, ¿verdad?, ese capítulo. Y en resumen, con relación al tema del día de reposo y la ley y la sanidad que él hizo ahí, ¿verdad?, con el hombre de la mano seca en la sinagoga, él les estaba dejando ver que el problema no radica en la ley, sino en nosotros. Porque si lo traemos a hoy en el contexto, batallamos constantemente contra la ley de Dios. Era lo que él estaba confrontando a ellos. Y que ya Dios quitó esa maldición de pecado a usted, a mí hoy, ¿verdad? Sobre todo a aquellos que le aman y le amamos con todo el corazón, y al prójimo como a nosotros mismos. Estamos entendiendo. Entonces, ellos estaban cegados y ya vamos a ver hoy, ¿verdad? Vamos entonces, como nos enseña el Nuevo Testamento, ¿verdad? La Torá se cumplió en Jesucristo, y lo vuelvo a repetir. La Torá se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que esto no lo entienden aún hoy y están encajonados en la tradición. Es importante conocer estas cosas porque podemos tener un mejor entendimiento del Nuevo Testamento, lo revelado, pero tenemos que tener mucho cuidado con este tema, y ya cuando entremos al Antiguo Testamento ya vamos a profundizar más en eso. Así que no nos vamos a adelantar, pese a la presión y a la intensidad, santo, porque hay mucha lucha y oposición y no nos sorprende. Ahora bien, si vamos a leer los versículos del 7 a 35 para completar este capítulo, y ahí lo vamos a dejar porque hay un tema bien importante que Dios me mostró y lo vamos a compartir. Leemos su palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, capítulo 3, versículos del 7 al 35, y comienza con la multitud a la orilla del mar. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Elección de los 12 apóstoles, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Escucha, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes
apellido Boanerges, que esto es hijo del trueno, ¿verdad? Lo está definiendo ahí. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y vinieron a casa. La blasfemia contra el Espíritu Santo, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ay, santo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado eso? Porque muchos no pueden entender, familiares que no le han entregado su vida al Señor, personas que nos conocen, allegados, ¿verdad? Están fuera de sí. Seguimos, ya mismo vamos a escudriñar esto. Pero los escribas, versículo 22, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera de los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Repito, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, versículo 29, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Palabra del Señor. Y lo vamos a leer hasta el 35, la madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios, poderosa. Y nuevamente gracias por compartir los versículos. Marcos aquí nos está dejando ver bien marcada la ceguera de la gente, ¿verdad? Especialmente con esa pregunta, estar afuera de sí, de lo suyo, ¿verdad? Esa hostilidad de los líderes religiosos ante la autoridad de nuestro Señor Jesús, porque no entendían, no tenían comprensión de quién era Él. Y Mateo nos destaca, lo leímos, al igual que Marcos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús se apartaba de la multitud. Y aunque aquí Marcos no nos dice específicamente, ¿verdad?, el por qué lo hacía, podemos entender, así como en Mateo, que él era consciente del complot que ya se estaba preparando para matarlo. De hecho, en el versículo 9 lo podemos distinguir. Dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. A eso se está refiriendo, porque él sabía. Y porque la fama, sobre todo del Señor, como leímos, se había extendido, difundido bastante. Y qué interesante, por eso dice, ¿verdad? Versículo 9, que le ordenó, y Marcos ya aquí especificó más comparado con Mateo, que tuviesen la barca lista, ¿verdad? Qué interesante, qué hermoso. Aleluya, santo Dios. Dios nos está hablando en esta hora, no sé si usted está entendiendo. Y aquí una vez más leímos que el Señor reprendió a los demonios, los mandaba a callar, esos espíritus inmundos, leímos ver ahí, porque ellos sabían la verdadera identidad de Cristo. Esto lo hablamos también la semana pasada. Y ellos vociferaban para sabotear con una intención maliciosa, porque sabemos, ¿verdad?, que ellos son marionetas del diablo y pues vienen a sabotear, a destruir con esa instrucción de su líder que lo dirige, para sabotear la voluntad de Dios, el destino, el final, el tiempo de Dios perfecto, la cruz, ¿verdad? En esta circunstancia y contexto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús sabía estas cosas y por eso ni los dejaba hablar. Amén.
Santo. Y antes de yo continuar a explicar lo que leímos, ¿verdad? Yo me voy a detener un poco con relación, Santo, a cosas que están ocurriendo y que sentí fuerte en mi espíritu compartirles. Porque de hecho, a usted y a mí, el Señor con esto que estamos viendo nos está diciendo, enfócate en el destino final también, a la vida eterna. Jesús lo hizo y nos está enseñando estas cosas, no solo Él las enseñaba para sus discípulos y seguidores, sino a usted y a mí hoy. Amén. Enfocados en el destino final, la vida eterna. Resistir para que huya del enemigo. Porque esto no es fácil. Y yo no me gusta animar, ¿verdad? Animar a que vean las noticias, sino a veces les digo, y le digo a veces porque depende, ¿verdad? Del tema que estemos hablando. Si usted no está preparado, es como todo. Si no se está preparado en ciertas áreas, pues para qué usted quiere aprender de otras cosas, si ni siquiera ha tenido un mejor entendimiento de otras cosas. Nosotros tenemos que reconocernos, y esa es una de las primeras cosas que como ministros, líderes de la iglesia, tenemos que discipular, no importa cuánto tiempo nos lleve, hasta que esa iglesia, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo no esté preparado, discipulado, hay que seguir haciendo lo que Él, ¿verdad?, que el Espíritu Santo Él es el que hace la obra, Él reparte, Él sabe la necesidad que hay, y estos medios no es la excepción. Por eso es que muy poco, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros es poco, porque prevalecen y permanecen, con una mano los podemos contar. Así que te felicito en el nombre poderoso de Jesús. Eres resiliente. Gloria al Señor. Y bueno, no es que te diga, vea las noticias, si usted, cosas que no puede tolerar, mejor no las vea, pero si usted puede, pues véalas, hágala, pídale al Señor, ¿verdad? Pero estudiando esta palabra, el Señor me llevó a una noticia que ocurrió apenas una semana atrás, y que es importante que nosotros como hijos de Dios, creyentes y cristianos, estemos con estas cosas, no tristes, sino gozosos, porque nuestros ojos ya están viendo y nuestros oídos están escuchando las señales, ¿verdad?, que tanto el Señor Jesús habló de los últimos tiempos y de su regreso. Y de nuevo, a la luz de la palabra, yo te invito a que, pues, si estás preparado o preparada, pues también lo haga. Pero bueno, la noticia que me llevó el Señor a ver fue con relación a el rey de Inglaterra, Carlos III, ¿verdad?, en un anuncio que hizo en una ceremonia de su gobierno, con relación a un avance en cuanto a la marca de la identidad digital, que la van a modernizar de tal forma que los ciudadanos puedan interactuar mejor con los servicios públicos. Cualquier parecido acá en el nuevo mundo. Acuérdense, lo que allá ocurre, esto tiene efecto, ¿verdad? Se multiplica. Y claro, sabemos que esto no solo viene de él. Hay un grupo detrás de él, hay un gabinete, hay un vasto grupo a nivel mundial, ¿verdad? Organizaciones detrás de todo esto. No voy a entrar en detalles porque no es el caso. Y de por sí estamos viendo la opresión, porque por eso siempre digo, yo me cubro con la sangre bendita del Señor, pero sabemos que a través de estos medios nos siguen no solo personas conocedoras del Señor, y la intención es que llegue donde no le conocen y que llega donde esas personas que están movidos a otras sectas, y piensan que el Señor no nos revela, y que sabemos que ellos, que nuestro nombre lo escriben, oran por nosotros con oraciones contrarias. Esto no es nuevo, lo aprendimos desde que comenzamos a estar más de lleno en estos medios. Tenemos que bloquear lo que tenemos que bloquear, no podemos evitar otros grupos. Hay tantas personas que realmente piensan que estamos simplemente aquí por hablar y que estamos en contra de ellos, cuando no es así. Y que no vamos a dejar de hacer en la medida que Dios nos permita, hasta que Dios nos permita aprovechar los tiempos y los medios, porque se trata de Él y no de nosotros. Y que sabemos que Dios está obrando, porque hay hambre del Señor, hay hambre de Dios. Lo que pasa es que
desafortunadamente se ha distorsionado y también tristemente muchas personas pues se han criado de una manera diferente y poder tener la iluminación correcta y apropiada pues no, porque están bien encajonados los ateos, etcétera. No voy a mencionar porque pues de nuevo no viene al caso. Y sería injusto si no hay otra parte involucrada en donde podamos compartir, ¿verdad? Y que sea justo que traigan ellos. Pero en el sentido de la verdad, no vamos a permitir que estas cosas nos opriman hasta el nivel espiritual, porque si el Señor nos muestra, pero entonces oramos más, nos levantamos. Por eso he estado diciendo, es un tiempo donde hay que subirle el volumen a la intensidad de oración, ayuno y el estudio de la palabra. Amén. Y que bueno, volviendo a la noticia, ya van a entender por qué estoy compartiéndoles esto. El rey Carlos dejó claro, ¿verdad?, que esto va a avanzar, que ese programa de la marca digital, de la identidad digital va a avanzar. Comenzó voluntario, pero la idea es llevarlo al mandato estricto. Y esto ha ocasionado un debate intenso a nivel nacional por allá. Y obviamente esto nos deja ver el tiempo que estamos viviendo muy cercano al regreso del Señor, y muchos estamos de acuerdo con esto, estamos en un mismo sentir. Y que muchos dirán, pero es que mira, tu Dios o tu Señor o el Señor, porque hay muchos que ya conociendo al Señor lo dicen también, porque un día estuvimos ahí y nos cuestionábamos, pero ¿verdad? Hasta que tuvimos la revelación. Se dicen, pero es que llevan diciendo esto tanto tiempo, ya van 2000 años, alrededor de 2000 años, tú sabes. Cuando realmente la palabra nos enseña, y no miente, porque Dios no es hombre para mentir, que 2000 años no es mucho. Mi esposo, el pastor, estas cosas siempre nos enseña y predica, y él habla mucho de estas cosas y nos enfatiza y recuerda, porque la Biblia nos enseña que para Dios 1000 años es como un día santo, así que eso búsquelo por ahí en 2 de Pedro capítulo 3. Y más adelante vamos a entrar ahí también en las cartas de Pedro. Y no sé tú, de nuevo, yo estoy bien feliz, porque las cosas que estamos viendo, aunque nos llamen locos o locas, para este tiempo que Dios nos ha escogido vivir es un privilegio. No es fácil, pero es con propósitos divinos. Digan lo que digan, así como hicieron con Noé, ¿verdad? Porque es lo que ocurre cuando se habla la verdad. Y la verdad, la palabra de Dios, la Biblia, es cortante, confronta, duele, pero nos cambia. Somos luz en medio de la oscuridad, que no se nos olvide. Alábale que Él vive y reina. Y quería tomar esa oportunidad para enfatizar estas cosas porque estamos viendo, y vimos en Mateo también, con la intensidad que el Señor Jesús y Marcos más, que es el evangelio de acción, ¿verdad?, tan marcado los exorcismos, la expulsión de demonios. Estaban los demonios sueltos, olvídese, haciendo escante, donde se le abría la puerta. Entonces estaban operando porque el Señor estaba en la tierra, en su humanidad divina, pero Él estaba aquí. Por ahí lo compartí también en mi página, puse un mensaje relacionado. Siempre que estudio la palabra de Dios, o siempre que el Señor, ¿verdad?, porque estamos en constante, diariamente, como dije la semana pasada, si fue por aquí que lo compartí, he estado compartiendo en diferentes foros. Entonces, no solo la oración en el aposento privado, sino fuera de ella, que tengamos una vida de oración, que practiquemos, ¿verdad?, en todas estas acciones, etcétera. Pero bueno, quería compartirles, hacer ese anuncio comercial, porque que no nos sorprenda que hoy día vemos tanto disparate. Todavía hay personas diciendo, ahora más con lo de la tecnología, el ChatGPT. Mire, por muchos años, yo tengo muchos testimonios. Yo nací en Puerto Rico, viví allí hasta el 2007, ya de adulta, ya con mis 2 hijos mayores, de los 4, ¿verdad?, establecidos. Ya cuando regreso acá, cuando vengo para acá es el 2007. Pero todo el tiempo que viví allá, los que somos de esa área del Caribe y de Puerto Rico, siempre han habido muchas historias. De hecho, yo pertenecí a un grupo por muchos testimonios que viví, de experiencias que tuve en el cielo. Yo tuve experiencias con ángeles también. Tuve experiencias con muchas cosas. Mis ojos lo vieron. Pero nunca vi
nada de lo que muchas personas decían que veían, criaturas de otros, nunca tuve esa oportunidad. Sí vi otras cosas en el océano cuando estaba estudiando, ciertas experiencias, pero nunca vi criaturas fuera de lo normal. O sea, en mi experiencia personal, sí he tenido otras experiencias en sueños. Ahí sí, que hasta en sueños tuve que confrontar algo y nunca olvido todas estas cosas. Yo las he escrito porque así pues el Señor me las ha revelado. Hay muchas cosas que el Señor me ha revelado, pero con propósito, ¿verdad? De testimonio, de testificar. Pero ¿qué quiero enfatizar? Que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. No dejarnos engañar ni siquiera porque veamos líderes de poder y autoridad en los cuales tenemos de alta estima, inclusive muchos o no, pero no dejarnos engañar, porque nadie puede, escuchemos bien, tomar el lugar de Dios. Inclusive una persona que está en la unción y tiene puede decir que en el nombre de Jesús habla o opera, esa persona puede caer. Puede el Señor ya decir, ¿sabes qué? Hasta aquí para que no se dañe más, ¿verdad? Y ahí queda, no nos debe sorprender. Lo hemos vivido, lo viví en el 2016. Por eso hablamos de estas cosas, porque tenemos que tener cuidado con las cosas que estamos viendo y nosotros orar, ir a la luz de la palabra, nosotros los que conocemos del Señor, porque ¿qué dice la palabra? La Biblia sí habla de muchas cosas. El mismo Señor Jesús que le dijo a los discípulos y sus seguidores cuando Él ya, ¿verdad? Resucitó, dijo, a donde yo voy ustedes no pueden ir aún. O sea, queda a entender, ¿verdad? Yo no soy de este mundo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no sacar también de contexto. No vamos a adelantarnos a lo que habla Daniel, Apocalipsis, entre otros, en cuanto a la tecnología avanzada, etcétera. Pero ahora es cuando más nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Saludos a nuestra hermana María Vázquez, bienvenida, hermosa. Y estamos en Marcos capítulo 3 ya. Y ahora bien, leímos de los versículos 13 en adelante. Y en los versículos 13, 19, al igual que Mateo, vemos que Marcos enfatiza el llamamiento de los 12 apóstoles, la elección. Esos hombres que él preparó para, número 1, compartir con ellos su ministerio terrenal. Y número 2, para prepararlos para el ministerio futuro, ¿verdad? Después de que se llevara a cabo su muerte y resurrección. Pero que me llamó algo mucho la atención en esta ocasión comparado con Mateo, porque de nuevo Marcos, este evangelio es más simple. Estoy con mi esposo, de hecho lo expliqué cuando hablaba del evangelista Marcos en el primer tiempo de que entramos con este evangelio. Siempre me gusta hablar, ¿verdad? del autor que lo narra y del que se le dedica, porque no en todos lo vamos a ver en la Biblia, siempre es del que está escribiendo, sino del que trata. Pero que Marcos, ¿verdad? Me llamó la atención que enfatiza, o podemos corroborar más, que ninguno de los discípulos era previamente un líder religioso entrenado. Y yo hice de nuevo, como hicimos con Mateo, un resumen, te lo voy a compartir. Simón, los pescadores, lo divide así, si los quieres anotar y de nuevo se queda grabado, así que Simón Pedro, pescador. Juan y Santiago, ¿verdad? Jacobo el mayor, los hijos de Zebedeo, o como vimos ahí versículo 17, Boanerges, que de nuevo lo define como hijos de Dios. Me dio trabajo esa palabra. ¿Y por qué? Porque tenían un carácter fuerte, igual que Pedro. Y de hecho estos tres, de nuevo, el círculo íntimo de nuestro Señor Jesús, los que fueron al monte, ¿verdad? Que vieron la transfiguración, etcétera. Lo vimos en Mateo. Entre otros momentos cuando en el huerto de Getsemaní, antes de ver a ser entregado, estaba orando. Y bueno, y Andrés también se distinguió como pescador. Y estamos hablando de que ellos no eran unos líderes religiosos entrenados, eran personas como cualquier otra, pescadores. Estoy hablando de estos específicos. Entonces Andrés, que era el más tranquilo pescador, era el más de carácter amigable, también se distinguió, hermano de Pedro. Funcionarios y revolucionarios: Mateo, Leví, recaudador de impuestos, rechazado por la sociedad por lo mismo,
trabajaba cobrando a la sociedad judía, lo odiaban porque trabajaba para el Imperio Romano, ¿verdad? Simón el Celote, el cananista, como aquí describe, ¿verdad? Marcos, que pertenece a un grupo de un partido político revolucionario radical que buscaba liberar a Israel, ¿verdad?, del dominio romano mediante la lucha armada. Y también de esto yo hablé un poquito cuando vimos Mateo. Los intelectuales y escépticos, Felipe, que calculó la logística para alimentar la multitud. Tomás, el analítico y racional, que fue quien requirió evidencia física de la resurrección de Jesús antes de creer en ella, fíjese. Bartolomé, intelectual reflexivo, pero al inicio escéptico. Santiago, hijo de Alfeo, Santiago el menor, para diferenciarlo de Santiago Jacobo el mayor, ¿verdad? Judas Iscariote, que manejaba las finanzas y sabemos qué pasó con él. Traicionó a Jesús por su corazón. Y Judas Tadeo, para diferenciarlo, ¿verdad?, de Judas Iscariote, Tadeo, su rol era clave en el ministerio, aunque de él los evangelios no detallan mucho de su personalidad, ocupación, etcétera, pero era hermano de Jacobo, Santiago el menor. Entonces, hice como ese resumen porque me llamó la atención que de hecho, ese era el grupo. Él no buscó otras personas ya, no vemos ahí que buscó escribas o fariseos, porque es que Dios conoce todas las cosas, ya sabía el corazón de ellos. Inclusive vimos que mencionaba a los discípulos de Juan. No, él no había ahí en esa lista, ¿verdad? Pueden haber seguidores, etcétera, pero porque el Señor sabe, conoce todas las cosas. Saludos a nuestra hermana Jasmine, Dios te bendiga, hermosa. Dice nuestra hermana María, la palabra dice que vendrán muchos en mi nombre, que tenían. Así es, y vamos a estar hablando de eso también más adelante. Y les compartía en cuanto a los tiempos que estamos viviendo, y lo estamos viendo. Es algo que, si usted también tiene ese discernimiento y tiene esa comunión con el Señor, y usted ya había estado inquieta o inquieto por las cosas que se estaban suscitando dentro de la iglesia, y ya llevaba tiempo, al igual que esta servidora, que decía, yo no sé, yo sé que muchos dirán y hablarán de mí, pero es que yo tengo que llamar las cosas por su nombre. Y no nos equivoquemos, a veces pensamos que llamar las cosas por su nombre es estar todo el tiempo aquí, tú sabes, confrontando. Tengamos cuidado también, porque de ahí también nos puede tirar el Señor. La gloria de Él, la fama de Él no es nuestra, no fama ni admire ni mencionar eso. Es delicado. Entonces, como dice la palabra y vimos la semana pasada, el que diga que esté firme, ¿verdad? Tenemos que tener la conciencia de esto para realizarlo. Y de nuevo, no es que en todo vamos a ver los demonios, no es que vamos a caminar en las nubes, no. Estamos trabajando en un libro que Dios primero, ya pronto, ¿verdad? Toda la verdad sale a la luz, y eso es lo que el Señor nos está filtrando, porque los escritos originales lo habíamos hecho como de testimonio, pero el Señor lo editó. Santo Espíritu lo ha estado editando y lo seguimos haciendo, y sabemos que eso va a salir en el tiempo de Dios. Así que, bendito Dios, si es que es su voluntad. Si no ha venido primero a buscarnos, porque de nuevo el día se acerca. Toda esta intensidad que usted y yo también estamos viviendo hasta a nivel personal, la lucha, que usted dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo no soy nadie? ¿Por qué no va y molesta? Porque Él no va a molestar. Él no va a molestar personas que no traen la marca genuina. ¿Tú me entiendes? Él va a molestar a aquellos que como en aquellos tiempos de Jesús, no, olvídese. Ahora bien, tal como vimos como en el Evangelio de Mateo, aquí en los versículos 20 al 35 de Marcos, para ir avanzando, vimos que los escribas admitieron, versículos 20 al 35, que sí el Señor hacía milagros, pero lo acusaban. Lo acusaron de blasfemo, de que operaba en el poder del diablo. Y el Señor se tomó tiempo, aquí Marcos lo explica bastante bien en cuanto a esa operación, como el Señor Jesús se los explicó a ellos, de esa acusación tan fuerte y contradictoria y condenatoria a la vez, santo. Y que nuestro Señor Jesús les dejó ver bien claro que atribuir la obra de Dios, del Espíritu Santo, a los demonios es blasfemia, y no hay perdón. Y ellos sabían muy bien, como líderes religiosos, ellos sabían muy bien del asunto, pero su entendimiento estaba cegado. Por eso ellos no podían distinguir a Jesús, porque cuando se opera bajo religiosidad, bajo legalismo, se ciega. El enemigo, ese es uno de los dardos que más utiliza para cegar el entendimiento
Y desafortunadamente se endurece el corazón, nuestra naturaleza, se queda uno en incredulidad, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que pasaba con ellos. Y no hay vuelta atrás. Dios es bien, con esto es bien claro y esto lo hemos hablado, nosotros como hijos de Dios no caemos ahí porque ya sabemos y ni siquiera nos atrevemos. Y decía nuestra hermana y nos compartía, hay muchos operando en falsedad y hay que orar porque son almas en necesidad. Hay muchos que están de estas cosas viviendo. Yo tuve una situación en 2017 con los hermanos de la fe de otro país y aquí porque se estaba empezando, querían que yo fuera parte de un grupo profético, etcétera. Y bendito Dios que me dejó guiar y para ese tiempo en la medida que Dios me había entregado y gracias a Dios que me dejé guiar porque desafortunadamente yo tuve el discernimiento de sentir que habían cosas que yo no quería recibir nada de eso, que eso no viene de Dios, que por más que yo amara a mis hermanos, habían cosas que yo estaba enseñando que yo sentía que yo no tenía por qué escuchar esas enseñanzas porque eso no es, yo sentía y aún no teniendo yo el conocimiento en aquel entonces y todavía sigo aprendiendo, esto no termina, estoy hasta el último día, somos obreros en proceso de construcción, hello, y pues con más razón el Señor nos cuida, porque estamos en un proceso, por eso es que los discípulos de Jesús, el Señor los cuidaba tanto. Imagínense con tanta influencia y negatividad. ¿Usted no cree? Pobrecitos, o sea, es lógico, por eso muchos de ellos todavía estando Jesús ellos seguían frustrados, dudaban. Pero la diferencia es que ellos tenían un corazón comprometido. O sea, desde el momento que ellos sirvieron al Señor sin escatimar, ya eso es la señal. Tú sabes, ahí, el que usted ve que no, y pone muchas excusas y la gloria y aquí está bien, Dios nos ha dado toda la creatividad, el poder creativo viene de Él, pero es que hay un tiempo para todo debajo del cielo y ahora mismo la prioridad no es perder el tiempo, hello. Yo no sé quién también está recibiendo aquí de parte de Dios, yo sé que sí. Somos los que somos, estamos los que estamos y van a estar los que tienen que estar. Ojalá llegue esta palabra donde tiene que llegar, a nuestro corazón, a los corazones, con propósito. Esta palabra llegó primero a mi vida. Estaban llenos de su conocimiento. Estaban cegados, porque es lo que hace por eso es que muchos que no prefieren seguir en las sectas, prefieren seguir con sus ideas, lo que le han enseñado, y yo no los culpo. Hasta los que están en clubes satánicos, mire, es que esto es tremendo. Les comen la mente una cosa increíble y la Biblia y todo satánica ahí, olvídese con unas estipulaciones bien y no se ponga a leerla, óigame bien. No diga que la hermana, la pastora está hablando de la Biblia satánica. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Hay cosas que a nosotros, miren, por ahí está ella. Puede confirmar mi hermana Jenny Estrada, que la tengo en el olvido, pero no olvidada con muchos de ustedes por aquí. Saludos también, hermana Pastora Hernández. Dios te bendiga, hermosa. Y hay cosas que el Señor me dice, todavía no, ahí no te metas en ese material, todavía no, en ese terreno no, todavía no. Pero no quiere decir que el Señor no me va a llevar, pero si es la voluntad del Señor, porque hay cosas que no nos convienen, no nos competen. Además, esto es un trabajo en equipo, no todos podemos estar en la misma, usted me entiende, pero nos necesitamos. Pero tenemos que tener cuidado, porque los tiempos que estamos viviendo hoy día se está operando en todas las señales hablan de su regreso. Entonces, en la intensidad de los demonios, todo está, mire, una cosa increíble. Yo hasta me río, digo, ¿qué más van a inventar? ¿Qué más van a decir? Hasta el gobierno se ha metido en un terreno que van a caer en blasfemia. Ay, yo no lo quería decir por estos medios, pero hay que decirlo. Y el ay de Dios pesa. Pesa. Fuego consumidor. Están jugando a ser Dios. ¿Usted no cree que con tanta tecnología, con tanto conocimiento, los científicos no se han atrevido hasta a hacer cosas, atrocidades con criaturas? ¿Usted no cree? Si con el ser humano han jugado con nosotros, pero allá hay un Dios que ese no deja pasar ni una y va a hacer justicia y muy pronto. Yo no sé si usted lo puede sentir, pero alégrate, dice el Señor, porque el día se acerca. Yo no sé el día de la hora, yo no me voy a atrever a decirte a ti. Tú sabes, como lo que le compartí hace un rato de esa ceremonia que hubo por allá en Inglaterra, donde
con seguridad yo te puedo decir, esa es la marca, pero es que estas son las señales y de esto habló el Señor Jesús. Y eso sí lo dice la Biblia, eso sí yo te lo puedo afirmar. Pero la palabra me dice a mí que no, nadie sabe el día y la hora. Pero hay unas señales en las cuales usted y yo tenemos que de nuevo subir la intensidad, velar y perseverar hasta el final. Él está aquí, Él está aquí. Ahora entendamos bien el poder del diablo y lo leímos. Él no tiene poder para mire, Él está bajo, y voy a explicar. Porque muchos presumen que Él no tiene poder tampoco. Es limitado. Pero que no se nos olvide quién lo creó a Él. Ahora hay uno que es más grande que lo creado. El creador de todas las cosas. De todas las cosas. Podrán imitarlo, pero no hay nadie como Él. Podrán decir lo que quieran decir, que proceden de dónde. Olvídese de eso. Óigame bien. Óigame bien. Y yo sé que aquí hay oídos que oyen y entienden. Santo. Porque hay muchos que dicen, pero si Dios es Dios, que lo sabe todo, ¿por qué permite? ¿Por qué permitió? Porque cuando Él habla la palabra, o sea, Él le dio poder al enemigo. Recordemos, hablamos de esto en Mateo, y no voy a abarcar tanto, pero ¿quién era el diablo originalmente? ¿Para qué fue creado? Su función. Y Dios no se retracta. Hay poder cuando Él habla. Creó el mundo nos creó al hombre, Adán, y de Adán, ¿verdad? Nos creó, o sea, hay poder, tanto así en la ley de física, en la ciencia, por más que los científicos, miren, terminan diciendo, definitivamente hay una causa. Dios ha existido siempre, no se compliquen más la vida. Yo me complicaba mucho la vida. Vengo de una universidad en Puerto Rico que su base era científica y choqué con los profesores tanto de ciencia como de ciencias sociales y humanidades. Choqué de un principio. Choqué. Y más lo que estaba estudiando, y desafortunadamente a veces mi esposo me dice, debiste haber seguido esa área. Y bueno, para empezar, no me fue bien en la ciencia, que era lo que me gustaba, pero fue Dios cuidándome. Él tenía propósito. Ahora bien, me voy a detener un poquito en esto del demonio, no para darle lugar, sino es que hay que explicar estas cosas, porque nosotros como humanidad, con lo que ocurrió ahí en la creación, ¿verdad? Se le dio esa autoridad a través del pecado. Hay que entender, por eso voy a explicar, porque muchos preguntan, y aquí entra de todo. Pero su poder no es absoluto. No es, ni será, ni fue como el de Dios. Es limitado. Y además Él fue derrotado en la cruz, vencido. Lea Juan 12:31 y lo vamos a leer. Ahora ahí dice en Juan 12:31, dice, el príncipe de este mundo, el que tiene influencia sobre el sistema mundial. Hello. Por eso les digo, no nos deben sorprender muchas cosas. En Lucas 4:6 vemos que dice que el diablo reclama la autoridad sobre los reinos de la tierra que le fue entregada. Y esa es su arma más fuerte, el de la mentira y la tentación. Lea Juan 8:44 también. Él distorsiona la verdad, como nos dice 2 Corintios 4:4. Y que ese poder es temporal, fue derrotado en la cruz a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso quería sabotear, por eso es que, mire, tentó al Señor en el desierto. Padre de la mentira, príncipe de la potestad del aire, por solo mencionar algunas, gobernador de las tinieblas de este siglo, que puede aparecer, nos enseña la palabra, como un ángel disfrazado de luz. La serpiente, nos dice la Biblia en otros versículos, el acusador, el dragón, entre otros, siempre buscando a quien devorar. Se le abre la puerta. Y mire, tanto los ángeles caídos como él son criaturas sujetas a la voluntad soberana de Dios. Y por eso tientan, no fuerzan a nadie a pecar, no. ¿Está entendiendo? Por eso cuando alguien nos dice, mira, pero es que tu Dios o Dios, tú sabes, está en un proceso, vamos con la Biblia. Con la Biblia, subámosle el volumen,
a la palabra de Dios, oración y ayuno. Y que de nuevo ya han sido juzgados, el diablo y sus secuaces, el chompiras como yo le digo, y sus secuaces. Y que por eso es importante que usted y yo, para resistir, para que él huya, tenemos que estar firmes con la armadura de Dios que nos da Efesios capítulo 6, 11, 19, que está completa, no hay que añadirle, no hay que quitarle. Esa es nuestra protección espiritual, que por eso vuelvo y enfatizo, y como dice el Señor, y dice el Señor Jesús, solo con oración sale. Por eso es que leímos eso, porque él estaba enseñando, le dio poder y autoridad, le dio autoridad a sus discípulos. Pero en un momento dado dijeron, pero ¿por qué a nosotros no podemos? Porque eso sale solo con oración. Y no es oración de me metí ahí hoy y mañana me olvidé. Esto es constante, diariamente. Todos los días llevar una vida de oración, y no es que llevemos una vida de no. Con nuestras acciones, en la práctica, temor a Dios, perdón Señor, fallé, reconocer. Esto es constante comunicación, relación con el Señor, y obviamente, como nos recuerda, ¿verdad? El día de reposo, lo que se conmemora, hay que sacar un tiempo, hay que estar en el aposento alto, privado, en intimidad, porque es necesario. Ahora bien, y ahí lo voy a dejar con los versículos 31 al 35. Marcos contrasta, lo leímos, a los discípulos de Jesús con sus oponentes, ¿verdad? Se centra a la hostilidad de los escribas, con la familia de Jesús, y él aprovecha y hacer una prioridad. No es que él esté, como muchos teólogos o muchos debaten, la familia le ha hecho un lado. No. Eso es desde la creación con Dios, y Jesús no está aquí. No. Perdóneme, la familia biológica, al contrario, la estaba protegiendo doble porción, porque la familia de Jesús, él no tuvo descendientes, pero ¿verdad? La Biblia no nos habla de descendientes, de hijos que él tuvo, no, nos está hablando de su mamá, de sus hermanos, pero esa familia biológica él la usa como ejemplo para que ellos comprendieran la prioridad, y leímos del valor de la familia, especialmente la familia de la fe. Hace una comparativa bien grande para enseñarles la verdadera familia de Jesús, que hasta va más allá del vínculo biológico, pero él no está diciendo que la familia biológica no sea importante. Y por eso quería enfatizar esto. El versículo 21, Marcos 3, lo leímos. Ellos también no entendían muchas cosas, por eso también muchos de ellos decían, está fuera de sí, porque ellos no comprendían bien la misión, con propósitos divinos, Dios cuidándolos también, porque imagínese si ya había una opresión, una hostilidad, ¿tú me entiendes? Así que desde el punto de vista histórico y teológico, nuestro mismo Señor Jesús no habrá dejado quizás un linaje biológico, pero sí espiritual. Y solo hay puras teorías, y por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que hay afuera. Ficción, hay un tal Código Da Vinci, una película, yo la vi, y el que no está firme se puede confundir, ¿verdad? Y son puertas dardos que usa el enemigo para que la persona comience a llenarse de ideas propias, doctrinas erróneas, teorías, puras teorías ficcionales, punto. Pero que, como vimos con Mateo, el árbol genealógico, espiritual y divino, la procedencia, ¿verdad? Precedencia del Señor, del Mesías, se remonta al rey David y Abraham. Y pues por eso en Mateo sí lo vemos bastante detallado desde el capítulo 1, comparado con Marcos. Ahora bien, en resumen, para ya terminar, hemos estado viendo del poder y la autoridad del derecho de Jesús para perdonar los pecados, enseñándole, ¿verdad?, a sus discípulos estas cosas. Vimos la amistad de los pecadores, sobre todo que se arrepientan, y los que él escogió, que eran personas que no tenían una precedencia, un background de religiosidad, sino todo lo contrario, personas normales y corrientes, pecadores arrepentidos, dispuestos, como Mateo, ¿verdad?, Leví, recaudador de impuestos. También vimos la semana pasada la verdad del ayuno. Hablamos hoy, ya vimos, ¿verdad?, el día de reposo y el verdadero significado, tal como lo vimos con el ayuno. La naturaleza de la familia de Jesús, la fuente de su poder,
para expulsar, exorcizar espíritus malignos, y que nuestro Señor Jesús le dio autoridad a sus discípulos sobre los espíritus malignos. Lo leímos, versículos 14 al 15. Nuevamente, antes de terminar, vamos para allá. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen, dice el 15, autoridad para sanar enfermedades, y echar fuera demonios. No nos estamos inventando nada. Y eso no está ahí para que se quede ahí. ¿Qué estamos nosotros haciendo en su nombre? Santo. En el capítulo 6 vamos a ver más a fondo estas cosas. Obviamente, las prácticas que vemos hoy día de expulsión de demonios en otras áreas, esto no es nuevo. Esto es más viejo. Inclusive para el tiempo de Jesús lo hacían. Pero por eso le enfatizó, y lo vamos a ver aquí en Marcos capítulo 5, la oración. Me adelanté un poquito, pero como lo vimos en Mateo, estoy haciendo la comparativa. Porque por más rituales, mire, para el tiempo de Jesús todavía hacían magia, hasta magia con inciensos, con colores, para sacar los espíritus, para, tú sabes, todo un ritual. Y el Señor, así no es. No, así no es. Tú sabes, así no es. Y por eso en el desierto, la tentación de Jesús, ahí nos enseña tantas cosas de la importancia del ayuno, tantas de la oración y de la palabra. Así que de nuevo, los demonios, en resumen, no tienen lugar, ni poder en su reino. El reino de Dios, de Jesús, no tiene autoridad sobre mí. Intenta. Cuando yo dije la semana pasada y no lo expliqué, y les pido perdón, que me tocaron mi hijo, lo dije en el sentido simbólico de cuando usted sabe que están intentando, o sea, no pueden contigo, pues déjame ir a los que todavía están debilitos en la fe. Porque es la realidad. Es la realidad. Entonces, dice, espérate, por allá voy.